Estamos con el doctor Alejandro Ramírez. Es importantísimo contarles que se trata de uno de los más brillantes abogados de Colombia. Y se ha lucido en la academia, y se ha lucido en todos los sitios por donde pasa, como persona que litiga y lo hace muy bien, pero además muy interesado en los grandes temas de la nación. ¿Cómo le parece a usted, doctor Alejandro, la propuesta de reforma agraria que nos quiere enclavar a los colombianos? Bueno, William, muchas gracias por invitarme a la barbería. Sí. Esperando que quede bien peluqueado esta vez. ¿Qué tal? Nosotros vemos con mucha preocupación la reforma agraria del gobierno de Petro. Sí. Como quiera que tenemos un conflicto ya en el campo en este momento y los funcionarios de gobierno lo único que han hecho es incentivarlo con sus pronunciamientos. Nosotros primero no entendemos en materia de las invasiones que bastante preocupados nos tienen. Ya venían presentándose en el suroccidente del país, en Cauca, en el departamento del Cauca, en un enfrentamiento que se volvió ya grave a nivel sociológico. Fíjese usted cómo viene el gobierno enfrentando a las poblaciones indígenas del Cauca con las negritudes que venían trabajando las tierras. Y ya son ellos mismos los que se están oponiendo a las invasiones. Entonces, cuando el gobierno empieza a prometer tierras y empieza a decir que no las va a expropiar, sino que las va a comprar, pues a uno le causa mucha preocupación, porque nos hacen a la vez el anuncio de que viene con un incremento en el predial de todas las tierras ganaderas del país y todas las tierras agropecuarias. Y el problema es que el Ministerio de Agricultura no se ha preocupado lo suficiente para hacer unos programas, por ejemplo, de riego. Fíjese que es importante, Indalecio Dangond lo ha dicho, programas de crédito realmente que irriguen el sector agropecuario, de tecnología, que haya una transferencia de tecnología. ¿Cuánto vale costar? ¿Cuánto cuesta comprar un tractor en Colombia? Entonces, si no hemos podido llegar a la mecanización y ya nos quieren incrementar el precio del predial, y ahora dicen que claro, que los que no lo paguen se van a hacer un fondo de tierras para que el gobierno las compre, eso suena como que los van a obligar a vender las tierras, y eso no está bien. Yo pensaría, y en línea con lo que ha dicho el doctor Indalecio Dangond, primero hacer unos programas de transferencia de tecnología, que se hagan programas de riego masivo primero, y aumentar la productividad de la tierra, y luego ya cuando tengamos unos índices de productividad en la tierra mucho más altos, ya nosotros mirar cómo vamos a responder a los retos de la competitividad en un mundo que va a superar, a volver a reactivarse luego de la pandemia. Colombia puede cultivar maíz, puede cultivar sorgo, y lo puede hacer de manera tecnificada, pero necesitamos primero alistar los suelos. Apenas están resolviendo el problema de la urea, dice Petro que la va a resolver con monómeros, por Dios bendito. ¿De dónde va a sacar urea Venezuela si no está produciendo ni 500.000 barriles de crudo hoy en día? Entonces no nos han resuelto los principales problemas y van a crear otro. Yo pienso que esto debe ser en orden y no debían hacerse pronunciamientos incendiarios. El ministro de Defensa no ha atinado todavía a ver cómo vamos a resolver las invasiones. Y el director de la Agencia Nacional de Tierras, usted sabe quién es. Ese señor Gerardo Vega lo conocimos todos como un guerrillero del EPL y luego promoviendo también invasiones en el Urabá. Entonces uno se preocupa mucho, William, cuando uno empieza a mirar estas políticas del gobierno frente al agro, lo que hacen es meterle mucha incertidumbre, demasiada incertidumbre. Yo pensaría hoy que no hay una persona que esté haciendo inversiones agropecuarias pensando en desarrollar y aumentar la productividad del suelo hasta que no sepamos en qué condiciones vamos a quedar en el agro colombiano. Nos escriben y nos hablan claramente. Pensar solo en la propiedad de los minifundios y no en la productividad
de la tierra, ¿eso cómo es el cuento? Es el debate mal enfocado. El problema no es la propiedad del suelo, sino la productividad del suelo. Si yo Sí. no tengo unos suelos aptos para la producción, donde haya transferencia de tecnología, donde haya mecanización, donde haya un mayor aprovechamiento del suelo, ¿qué sentido tiene hablar de propiedad? Y mire lo que ha venido pasando, que son reformas fracasadas y son visiones totalmente antagónicas. ¿De qué sentido tiene que yo reparta propiedad y suelo a personas que no tienen la capacidad para explotarlo? Que a los 5 años o 10 años o antes lo venden por cualquier precio. Entonces lo primero es la productividad del suelo. Y luego cuando miremos cómo estamos en productividad, ya analizar los temas de propiedad. Si usted se pone a analizar en los esquemas asociativos, importa muy poco la propiedad del suelo. Lo que importa es todos los proyectos y los objetivos de producción. Y sobre esos objetivos de producción se hacen los flujos de caja y uno empieza a saber cuánto le invierte al proyecto. Eso es lo que importa hoy en día. Y yo creería que en línea del cooperativismo, que ha funcionado mucho, por ejemplo, para el sector lechero en Antioquia, esos son esquemas asociativos que pueden implementarse con mucho éxito en otras regiones del país, sin crear conflictos sociales. Y el Estado sí puede ayudar a permitir una mejor transferencia de tecnología por la vía de que baje los costos de la maquinaria, que nos ayuden en esas importaciones. Ahí había unos descuentos muy buenos sobre el IVA para las compras de maquinarias y hoy en día han dicho que van a acabar con todas las exenciones. Entonces, ¿qué van a hacer los agricultores para comprar maquinaria? Y con el dólar al precio que está, porque estamos enfrentando un proceso de devaluación, ya llevamos dólar a 4.500 pesos. Entonces comprar maquinaria sale sumamente costoso. Me escribe uno de los hombres más estudiosos que yo he conocido en Colombia, el doctor Luis Fidel Moreno Rumí, y me pregunta, o le pregunta a usted, ¿existe ambiente para vender la tierra y para que se pague, en test a 30 años? Bueno, lo primero es que hace muchos años, yo diría que décadas, en Colombia, la Sí. gente compraba las tierras y con la productividad las iba pagando. Hoy no es posible, las tasas de interés van a quedar muy altas. Mire lo que ha hecho el Banco de la República para poder frenar la inflación. Ha aumentado las tasas de interés fuertemente, ¿cierto? Y tenemos un mercado de bienes que está en caída. Y precisamente esa inflación, donde unos ritmos de inflacionarios de 2 dígitos, superior al 10%, tampoco es bueno el ambiente para comprar propiedades con un ritmo de inflación tan alto, porque tampoco tienen valorización. Y hoy en día el gobierno lo que está diciendo es que les va a gravar con mayores impuestos la tenencia de la tierra y amenazando con que la tierra improductiva va a quedar pagando más impuestos. Entonces quedamos en el criterio del gobierno de qué es una tierra productiva y qué no. Y si el gobierno no ha dado primero los elementos para que la tierra sea productiva, pues la persona que la compre no puede pensar pagarla con los rendimientos que esta da. Vuelvo y te digo, yo no veo cómo en este momento, con la incertidumbre que hay, se mueva el mercado inmobiliario y más de tierras, y peor donde Luis Fidel Moreno, que es allá en el occidente del país, con los conflictos sociales que hay, porque tampoco hay seguridad jurídica. Y el problema también empieza por ahí. Si no tenemos seguridad jurídica, tampoco se puede desarrollar la tierra. Si nosotros miramos hoy en día los esquemas de crédito agropecuario, se basan en la propiedad de la tierra. Y entonces usted empieza a comprar una finca, ¿cierto? Y empieza a invertir en el agrónomo, en los suelos, en la maquinaria para poderla explotar, y luego llega un juez de tierras y dice que esa tierra no era de que se la vendió. Y se quedan en un problema, en un juzgado de tierras durante 4 y 5 años, con la plata quieta y con todos los negocios frenados. Con eso fracasó Carlos Lleras. Los proyectos más importantes de la Orinoquía tuvieron problemas con los jueces agrarios. Tenemos importantes avances, como por ejemplo lo que hizo la Facenda, para darle productividad al suelo. Y han hecho unas cosas impresionantes en la Orinoquía. Y uno se pone a mirar los jueces de tierras detrás de eso. Entonces no se puede perseguir la iniciativa y el emprendimiento de esa manera.
y menos en un país con vocación agrícola como Colombia. Colombia tiene vocación agrícola en los 3 suelos, en el trópico bajo, en el trópico medio y en el trópico alto. Y podemos desarrollar la agricultura más o menos en Cundinamarca y en Boyacá, ¿cierto? Con un esquema de tenencia de pequeños agricultores, pero con una alta productividad. En algunos renglones sin transformación, que ese es el otro problema. Tenemos que tener cómo transformar los productos, cómo transformar la papa, cómo transformar las leguminosas. Sí. Entonces necesitamos un Ministerio de Agricultura mucho más técnico, menos político y mucho menos ideologizado. Y más joven. Por supuesto, con inserción en la globalización, en las cadenas productivas globales. Hay que meterse allí. Veníamos produciendo carne, por ejemplo. La ministra le tuiteó a usted. Ah, bueno. Esa es la razón también por la cual lo traje aquí. Gracias. ¿Qué le responde usted a la ministra? Bueno, estaban hablando del uso del suelo en esa época cuando empezaron y se posesionó Petro, y estaban hablando de que las tierras menos productivas, sobre todo las tierras ganaderas. Cecilia López, sí. Ella estuvo en las reuniones nuestras. Hicimos unas reuniones muy importantes. De los pájaros dormidos. Claro, y ella fue ministra, ella conoce el sector. Claro. Y ella sabe que ella pertenece a las palomas dormidas. Y ella pertenece a los pájaros dormidos. y vemos cómo la ministra llega con esos sesgos del gobierno de Petro, diciendo que las tierras ganaderas, básicamente las tierras ganaderas afectan la frontera agrícola. Y uno se pone a analizar, William, bueno, listo. Miremos cómo analizamos el debate de la frontera agrícola y cómo hacemos que la ganadería tiene que tener tierras productivas, tiene que tener buenos suelos. La vaca, que es la matriz de la producción ganadera, es más productiva cuando está en buenos suelos. Entonces yo no puedo decir que voy a desplazar la ganadería de los suelos buenos. ¿A dónde la voy a llevar? A unos peladeros, a que produzcan qué. Entonces tengo que tener riegos muy buenos y tengo que tener la capacidad de abonar las tierras. ¿Usted sabe para dónde se va el abono, William, en Colombia? Para las matas de coca. Para allá se va el abono. No puede ser. Pero es que para allá se va todo. Entonces acá llegan unos cargamentos de urea importados y se acaban todos en los cultivos de coca, son los primeros que están comprando la urea. Y también la melaza, porque hay que decirlo así. Es que usted, que fue director de la Justicia Penal Militar, bueno, que conoce el tema, porque recorría por el nudo de Paramello en un helicóptero artillado, bien escoltadito, porque qué miedo. Sí, señor. ¿Cómo vio eso por allá? Bueno, muy preocupante. Usted sabe y usted que estuvo fijándose en eso, ¿qué pasó? ¿Por qué se cometió esa canallada pidiéndole la renuncia? Bueno, en el anterior gobierno. Empecemos porque fue Juan Manuel Santos el que legalizó los cultivos de coca en Colombia. Sí. Entonces evitó que llegado el gobierno Duque pudieran asperjarlos. Pero usted estaba en el gobierno Duque. Por supuesto que nosotros llegamos con el gobierno Duque a hacer una tarea de gobierno distinta. Y como director de Justicia Penal Militar yo tuve la suerte de visitar los juzgados que nunca antes habían pisado los directores. Entonces estuve en el de Segovia, y estuve en el de Necoclí, y estuve en el Urabá, y estuve en Montería. Y pude ver la crisis. ¿Usted se metía por allá? Hasta allá iba yo. Y en el ejército me ayudaban y en policía. Y me llevaban escolta también cuando había situaciones de orden público. Usted sabe que allá estaba la operación Agamenón para dar con la captura de Otoniel. Yo estuve visitando la operación Agamenón y estuve en Caucasia y estuve en la base de Necoclí, desde donde despegaron los helicópteros que dieron con la captura de Otoniel. Uy, Dios mío, no hable de eso aquí. Entonces la confrontación del campo parte de allí. Valiente usted. Pero ¿sabe qué, William? Eso es que usted sabe y que así lo premiaron. Nosotros somos una escuela donde nos gusta recorrer el país, donde nos gusta hablar con la gente, sin mucho pompo, ni con mucha escolta, ni nada de eso. Muchas veces inadvertidos, nosotros hacíamos visitas, a veces no sabían que llegábamos. Pues ahora entra un caballo al Congreso. Ahora entraron en caballo, claro. Muy bien, Alirio, con eso tiene una simbología importante. Sí. Tiene una simbología muy importante. Primero, parte de una imprudencia del presidente del Congreso, del señor Roy Barreras, donde decía que el Congreso es pet friendly, o sea que es amigable a las mascotas. Y el señor Alirio, que es amansador de caballos, pues llevó el suyo.
Claro. tenía todo el derecho. Oiga, qué belleza de animal. Eso es un cuarto de milla muy bonito. ¿Qué es un cuarto de milla? Porque pues No, son caballos americanos especialmente entrenados ¿Y para habla la inglés? vaquería. Sí, señor. Sí, señor. Ese caballo habla inglés. Habla en inglés. Imagínese, William, el comercio de esos caballos en la Orinoquía. Primero en el festival de vaquería Sí. son genética que No, ha no, venido- ¿qué pensará? ¿Qué muy- es pensará? una genética muy importante. ¿Qué pensará el doctor Vargas Kemba viendo un caballo entrar al Congreso de la República? Ahora voy a invitar aquí al doctor Vargas Kemba. Bueno, esa es una gran persona. Él ha dado unas luchas muy importantes desde Eso es un valiente. verdaderas víctimas. Él es un Y han valiente. sabido denunciar todos los una excesos de víctima. las FARC. Claro que sí. Y usted ha sido un verdadero héroe Gracias, William. que se ha gracias. enfrentado a toda clase de problemas para librar esas batallas. Pues usted sabe que desde la época de mi papá fue muy difícil. A nosotros nos tocó vivir A su papá en se lo Europa asesinaron 2 a años. usted en los ojos suyos. Fue muy difícil, fue muy ¿Sí? difícil. Nos tocó vivir en Europa 2 años. Precisamente él había sido declarado objetivo de la guerrilla y de los paramilitares en una situación muy difícil. en ¿De los una dos? guerra medio de los dos. Usted No sabe me que- crean tan... Usted sabe que mi papá era un hombre inquebrantable Oiga, mija, y de línea. ¿cómo le parece esto? Nos tocó No. vivir en Europa 2 años, que para mí fueron muy difíciles porque yo quiero mucho al país. Mi papá nos enseñó mucho a recorrer al país, acuérdese, William. No, Antonio, Con Antonio. Rodrigo Marín nos caminábamos Caldas, Antioquia, Todo. era Cundinamarca. ¿A dónde no íbamos? A reunirnos con la gente en los cafés, en los parques, cuando se hacía política y no había redes. Y todo era visitando a la gente directamente. Eso no era grabando mensajes en videos, ni mucho menos. Nada, engañando a la gente, distorsionando los Eso era mensajes. caminando en carro por todo el país, en carro. ¿Usted se acuerda cómo fueron esas maratones? Esas grandes jornadas Y y esas tomadas de aguardiente, ¿cómo te parece? Y los músicos. No, que nos no. quedábamos hasta las 5 de la mañana. No, eso era una delicia. Y hablando de Bolívar y de Santander y no, Nariño. de Nariño, con su papá. Entonces aprendimos a querer a Colombia, nos dio muy difícil vivir afuera. Cuando volvimos a mi papá lo asesinaron. Ay, Dios, no me diga más. Y por eso tenemos ese compromiso con el país, de que las familias no tengan que sufrir la pérdida de sus seres queridos, de sus padres, de sus hijos. Cómo duele la fuerza pública en esos operativos de erradicación porque no dejaban fumigar y perdían sus miembros y se morían los compañeros de ellos. Vargas Kemba es una víctima, su familia, Por supuesto, también. víctima de la, A Fernando le tocó. de la persecución más atroz. A Fernando le tocó y A Fernando Vargas Kemba. son muchas familias, William, las que han Le tenido que llevo salir ya del país. unos kilitos menos a él. Yo creo que sí. Sí, cuando él llegue aquí ahorita va a quedar aterrado porque Bueno. dice, este tipo se ¿Qué me dieta enflaqueció. hizo? ¿Qué dieta hizo? Bueno, entonces nos tocó aprender a querer al país con Sí. muchas anécdotas muy tristes, pero también con otras de mucha felicidad. Y ahora nos toca sufrir un conflicto en el campo que no nos permite desarrollarlo. Y ojalá el gobierno no ideologice el campo, porque eso es un error. Ah, no, convierten esto en una guerra civil. mija. Acuérdese cuando el Urabá lo ideologizaron y lo difícil que fue. Y Terrible. todavía no han podido recuperar el Urabá. Y es una de las zonas más productivas que tiene Colombia para producir banano, plátano, para producir carne, para producir, y en unas condiciones de unas tierras que además son privilegiadas, porque tienen unas capas orgánicas, pero que son lindas. Oiga, mijo, es que usted habla de todo, yo lo quiero exprimir. ¿Qué opina del lío de la Universidad de Sergio Arboleda? ¿Usted conoce el tema? Bueno, yo pienso que primero es una labor de admirar lo que ha hecho la Universidad Sergio Arboleda. Esa labor de internacionalización es una bonita labor. Ellos Sí. tienen unos convenios y han tenido sus estudiantes en Europa y en los Sí. Estados Unidos y han abierto unas sedes en la costa atlántica para llevar educación de calidad. Me parece que es una persecución muy triste, pero sobre todo porque todos saben que Iván Duque era de la Sergio Arboleda. Y esa es la persecución. Y nosotros que conocimos el proceso de la Sergio Arboleda junto a Álvaro Gómez, acuérdese, que fue profesor allá, y luego lo vimos, y el doctor Noguera, yo me acuerdo todos los libros de filosofía jurídica del doctor Noguera y uno leyendo eso y Álvaro aprendiendo. Gómez, cuando estuvo en tu casa, el día que Introducción fue al a la Dora- derecho, nos llevaba los libros. Claro. Nos llevaba los libros de la Sergio, yo me acuerdo. Han hecho unos esfuerzos muy bonitos y me parece muy triste que en el Ministerio de Educación, Sí. a través de esa ley 1740 que
con funciones de prevención, lo que ha hecho realmente es frenar que avance la educación en Colombia. Me parece muy triste que lo hubieran aprovechado para perseguir a la universidad. Yo le quiero mandar una razón a una doctora desde aquí. No, ellos saben ¿Sí? que estamos dispuestos a ayudar. ¿Cómo es que se llama ella? No, en la Universidad Sergio Arboleda todos saben y hemos estado muy pendientes bueno. de ese proceso. Qué bueno. Y ellos lo saben que Sí. es injusto, es un proceso injusto. Yo Sí. sé, ellos tendrán que acudir a las vías jurídicas para salvar su nombre. Es que son muchos años de trabajo en un ambiente que no es tan fácil. Entonces yo creería que con lo que ellos han logrado hacer, esa alta acreditación que habían logrado y esa comunidad estudiantil que han forjado y de profesores, es que quitarle la acreditación de alta calidad afecta mucho a una institución de educación superior, afecta a todo su profesorado y daña las expectativas de sus estudiantes. Entonces yo sé que ellos lo van a lograr, ellos van a salir de allá, ellos son personas primero de mucha constancia y mucha disciplina. Y por supuesto que el tema de Iván Duque pues es un tema político, eso fue un tema político, ellos van a lograr superarlo, yo estoy totalmente seguro. Bueno, doctor, esto fue Y no hablamos de las marchas, vean, nos quedamos sin hablar de las marchas. No, yo le dejo ese tema ahora a Pachito Santos, que Le también va a dice a venir por Pacho, aquí. y seguimos, hay que seguir saliendo a marchar Sí, claro. y presionando al Congreso, que no se puede entregar al gobierno de Gustavo Petro, porque ahí se Porque apaga con y la vamos. reforma tributaria No puede, esa reforma tributaria nos no van a puede apretar. pasar, no puede pasar, acaba con la productividad de Colombia y venimos recuperándonos de la pandemia. La niña toda linda me hace señas y me dice que nos quedan 2 minuticos. Bueno, despidámonos, Will. Despidámonos, mijo. Nos motilamos después. Dios te bendiga. Que estés muy bien. Esto quedó delicioso. Muchas gracias, William. Bueno, mijo, y gracias.